¿Quién puede traerme un besito de agua, por favor? Camellito toma esta agua, así que aparte hoy día ha hecho bastante calor, hermano. Es en adelante, que lo con calma, con paciencia. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos encontrando. Marita María, tiene su libro, Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, entonces, capítulo 33, versículo Amén. 10 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está. Gloria al Señor. Ahí del versículo 10 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Lo tenemos todos entonces. Amén. Lo Gloria vamos a a Dios. leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, coma, mas ellos no escucharon, Gloria a Dios. por cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, Aleluya, gloria a Dios. humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue Aleluya. atendido. Amén, gloria a Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. Acompáñenme con el último, por favor. Amén. Leámoslos todos juntos. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén Amén. y amén. Bendito Dios. Oramos al Señor. Padre celestial, eterno Dios amado, te agradecemos profundamente una vez más tu misericordia, tu bondad infinita, Dios eterno. Gracias, bendito Salvador, porque pudimos llegar a tu casa. Hemos vencido, Dios. Hemos ganado la batalla una vez más, bendito Salvador. Gracias porque podemos cantar, Dios mío, porque podemos orar. Gracias por mi hermano que está coordinando, Dios eterno, que tú vayas fortaleciendo su vida, Padre celestial. Más ahora en este momento nos encontramos ante tu palabra, sobre la cual nos encontramos desnudos, Dios mío. No tenemos argumentos para contrarrestarla, Padre celestial. Yo te ruego humildemente, Dios amado, que tú puedas inspirar mi vida, Señor, y hablar a través de mis labios, Padre eterno. Yo te ruego con todo mi corazón, Padre celestial, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros conforme sea la necesidad que hay en cada uno de nuestras vidas, Dios amado. Señor de los cielos, líbrame, Dios. Líbrame, Padre celestial, Grande eres tú. que pueda hablar humanamente, Dios amado. Libra mi vida, Señor, de dañar a uno de tus hijos, Dios amado. Te pido, Dios, con todo mi alma, con todo mi corazón, te lo ruego, Señor amado. Por favor, Espíritu Santo, sé guiando mis pasos, Dios. Sé guiando mis labios, Dios eterno. Sé tú guiándome a través de esta palabra, Dios eterno. Señor, cada predicador que subimos aquí dependemos de tu Espíritu Santo, Dios amado. Es por ello que te ruego, Señor amado, que tú puedas glorificarte a través de tu palabra, Padre celestial. A través de tu palabra, todo el que venía enfermo sea sanado, Dios amado. Por el poder de tu palabra, todo aquel que venía triste y que a lo mejor venía con un nudo en la garganta, tú puedas consolar esa vida, ese corazón, Dios amado. A todo aquel que venía quizá atado en lo espiritual, pueda también haber libertad para su vida, Dios eterno. En esta noche, Dios amado, el diablo ya ha sido inmovilizado, ya ha sido atado, no tiene arte ni parte en este lugar, sino que solamente tu presencia está aquí en medio de nosotros y es palpable aquí y ahora, aleluya. Bendito sea tu nombre. Con pocos o con muchos, tu presencia es palpable en este lugar, bendito Rey.
Gracias, Dios amado, porque tú nunca nos dejas solos, tú nunca nos desamparas, Padre amado. Y una vez más tu palabra se cumple en medio de nosotros, que donde hayamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías aquí, Señor amado, y esta promesa se ha cumplido una vez más, Dios amado. Nuestras almas te alaban, Dios, nuestras almas, aleluya, te glorifican, Dios amado. Te lo pedimos que en esta hora nos des un oído atento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén. Y la gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gloria a Dios. Reciba su asientito. Gloria al Señor para siempre. Dios sea muy glorificado en esta noche. Mire, amado, la verdad, ¿cómo no va a ser importante estar en la casa de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que esto lo hemos hablado largamente. Amén. No, en el mensaje no va para allá. Bendito Dios. Pero en cada culto en que hay, independiente de lo que haya, sea un estudio, sea, no sé, oración, Dios siempre va a entregarnos algo a nuestra vida. Siempre Dios va a obrar, siempre Dios está ahí, accionando, obrando en cada uno de nosotros. Y esta palabra el Señor me la entregó el día viernes, cuando estábamos en la juventud aquí, y estaba mi pastor enseñando y estaba hablando, y era una palabra tan profunda, hermano. Era algo tan... Era como que yo sentía una mano que se metía en mi corazón, y como que iba haciendo como el rastrillo cuando se queda dormido el caballero que barre, que fuera, y barre con el rastrillo y saca todas las hojitas. Así yo sentía que el Señor estaba trabajando ahí. Mire, yo estaba sentado justo donde está el hermano Manuel, ahí estaba yo, y ahí Dios estaba orando, ahí estaba trabajando, y ahí el Señor me entregó esta palabra. Amén, gloria a Dios. Que la desarrollaremos con la ayuda del Espíritu Santo, del Señor. Bueno, amados, nos encontramos aquí en un libro histórico, como son el primero y el segundo libro de Crónicas, así también como el primer y el segundo libro de los Reyes. Y obviamente aquí se trata de la historia religiosa de Israel, los distintos periodos en que aquí ya nos encontramos que ya está dividido los reinos. Ya está el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte con capital Samaria, el reino del sur con capital Jerusalén. Y la verdad, cada uno de estos libros relata los distintos sucesos, distintas visiones que entregó tanto el que escribió primero y luego el segundo de Reyes, como el que escribió primero y segundo de Crónicas. La historia cuenta que más o menos este libro fue escrito entre el 450 y el 420 antes de Cristo. Se prevé o se piensa que el autor principal de este libro fue Esdras, el cronista. Bendito sea el nombre del Señor. Y un libro, la verdad, con bastantes capítulos, 36 capítulos y 822 versículos. Y nos entregan toda la historia, como le decía, de los reyes de Israel. Este libro cubre el mismo periodo tanto de primero como el segundo libro de los reyes, abarcando el reinado de Salomón entre el 971 y el 931, y después a contar de cuando se divide el reino entre el 930 y el 586, obviamente antes de Cristo. Y dentro de este contexto nos encontramos que, independiente de los problemas de las divisiones, de las tantas dificultades que provocó la división, siempre Judá se mantuvo como el lugar de adoración de Israel. Aunque lamentablemente habían varios que habían levantado altares y cultos a otros dioses, a otras deidades paganas, gloria al nombre del Señor Jesús. Y aquí nos encontramos en este pasaje, hablando, nuestro pastor cuando hablaba el día viernes en la juventud, hablaba del rey Ezequías. Usted conoce la historia, usted sabe perfectamente que fue el que estaba bastante enfermo y Dios le dio 15 años más de vida. Usted conoce la historia. Y dentro de todo lo que implicó Ezequías, llegó el momento en que lamentablemente, y como es el ciclo del ser humano, usted sabe, ¿qué pasa con nosotros? Nacemos, crecemos,
nos reproducimos, nos desarrollamos. Después llega otro tiempo bien complejo que es cuando vamos envejeciendo, obviamente después viene la muerte. Y dentro de los hijos de Ezequías destacó uno en principal y que fue quien lo sucedió en el trono, y era el rey Manasés. Y a pesar de que Ezequías fue un rey del que estaba bajo la mano del Señor, un rey que temía a Jehová y que en todo tiempo trató de eliminar los cultos a los falsos dioses, pero lamentablemente su hijo Manasés no siguió en este mismo camino que tenía su padre. Por eso que es tan fundamental que la enseñanza que reciben nuestros pequeños, los niños que se congregan en este lugar junto a nosotros, los padres, es fundamental que ellos tomen el camino correcto. Porque a Manasés no le era ninguna garantía ser el hijo de el rey o el hijo de, es lo mismo, mire, y quizás usted se va a sorprender con el ejemplo que le voy a colocar, pero por ejemplo hay en el mundo del espectáculo o del deporte, hay un cantante, no sé, un comediante, o si vamos al deporte, un futbolista, un basquetbolista, y que es de renombre, que es conocido y que ha ganado medallas. Quizá el cantante ha ganado discos de platino, ha vendido millones de discos a través del mundo y ha ganado millones de dólares en ventas. Pero resulta que después su hijo quiere seguir en los pasos y quiere cantar también. Y así también el deportista tiene su hijo y el hijo quiere ser lo mismo que el papá. Pero resulta que, no digo que sea siempre, pero lamentablemente en muchas de las oportunidades los hijos no llegan al mismo nivel que los padres. Y eso es lo que le pasó a Manasés. Evidentemente Ezequías, su padre, era un hombre que había tenido un reinado conforme a la mano del Señor. Pero evidentemente eso a nuestros hijos no es garantía de que mis hijas, por ejemplo, no tienen la garantía de que, es que son hijas del hermano Enrique. Se supone que deberían ser convertidas. Se supone. Y así también, y se lo digo porque lo he vivido, no le vengo a inventar o a vender una pomada, como dicen vulgarmente, algo que no viví. Pero por ejemplo, ser el hijo del pastor, ¿por qué digo? Porque yo fui hijo de pastor. O sea, mi padre lideró 10 años una congregación. Así que sé perfectamente lo que eso significa. Bendito Dios. ¿O no, hermanita Alejandra? Bendito Dios. Alabanza. Y un día yo conversé con la hermana Carolina, un día que fuimos con mi esposita, no sé a qué fuimos. Y un día estaba ella allá, y cuando nos despedíamos surgió una conversación y el Señor colocó palabras en mis labios para hablarle a ella, y yo sé lo que se vive, yo sé perfectamente lo que implica ser el hijo de alguien que está liderando. Es complejo, es difícil, es muy complicado, bendito sea el nombre del Señor. Y en ese tiempo muchos decían, cuando yo me reencuentro con Cristo en el 2001, 19 de agosto del 2001 fue el día, del 2000 fue el día en que yo volví al Señor. Entonces muchos dijeron, aquí está el hijo del, en ese tiempo, para que no me malentiendan, en aquel tiempo, Pastor Manuel Machú. Aquí está el hijo del Pastor Manuel. O sea, este debe ser de Dios, pero resulta que el que venía llegando venía descarriado. Aleluya, gloria a Dios. Venía del mundo, venía pasado a Egipto, gloria al Señor. Entonces, claramente el hecho de que yo ser hijo de él, a mí no me daba ninguna seguridad, no veía ninguna garantía de que yo tuviera la misma cobertura o que yo tuviera una relación directa con Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y el hijo no llevará el pecado del padre, el padre el pecado del hijo, y así viceversa, y así sucesivamente. Por tanto, cada uno de nosotros tendremos que rendir una cuenta a Dios algún día cuando llegue el momento de presentarnos, aleluya, ante el divino juez. Bendito sea el Señor. Entonces Manasés, contrariamente a lo que se supondría que tenía que haber sido, la Biblia dice que desde, mire, un rey muy joven, desde los 12 años, comenzó a reinar Manasés. Y fue todo lo contrario.
fue catalogado como uno de los peores, si es que no acaso el peor rey de Judá. Era terrible, hermano. Era despiadado, dice la Biblia, versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, el mismo padre Ezequías, que derribó los cultos a los dioses paganos, después el mismo hijo se encargó de levantar todo de nuevo. O sea, la labor que el padre había hecho, Ezequías, de haber restaurado el culto, perdón mi hermano, el culto a Jehová, ahora resulta que viene este hijo o la nueva generación y echó por tierra toda la obra que su padre había construido. Si es lo que sucedió en los tiempos de Josué. La Biblia nos dice en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 3: pero murió Josué, hijo de Nun, y fue sepultado, y después de ello se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho a través de sus padres. O sea, se muere Josué y la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, había un caos total, una anarquía absoluta. Bendito sea el Señor. Y lamentablemente este rey empezó y iba de tumbo en tumbo cometiendo todo tipo de atrocidades, todo tipo de problemas, todo tipo de excesos. Era tan despiadado que incluso ofreció a uno de sus hijos en adoración al dios Moloch. ¿Y cuál era uno de los sacrificios que tenía que hacer? Entregó a su hijo a quemarlo vivo, dedicándolo a los dioses. Y de repente uno está cocinando, yo digo en mi caso, yo caliento la comida, ¿no?, cuando no está mi esposa, y de repente nos quemamos un dedo, oye, y parece como que ya no, un poco menos que le decimos al Señor, basta, Jehová, quítame la vida. ¿Cómo sería haber entregado al propio hijo siendo quemado vivo, hermano? Y así eran los sacrificios a Moloch. Se presentaban criaturas vivas y se echaban al fuego para ser dedicadas a una deidad pagana. Eso hacía Manasés. Entre otras atrocidades se le atribuye el asesinato del profeta Isaías, según la tradición, que fue aserrado por la mitad, que lo pusieron dentro de un árbol en un tronco hueco y lo hicieron aserrar y lo partieron por la mitad. Manasés, un hombre absolutamente bestial, un rey completamente perverso, un rey que se había alejado completamente de los caminos del lineamiento que Ezequías, su padre, le había entregado. Por cuanto, y es algo que se va a volver a ver y no vamos a cansar de repetirlo, es esencial que los hijos que vienen tras nuestro vean en nosotros un ejemplo de integridad. ¿Sabe? Escuchaba el martes a un varón hablar acerca de eso y decía, qué triste es ver que en hogares cristianos los papás no pueden predicar con libertad porque sus hijos lo echan al agua de que son mentirosos, de que son falsos. Y contaba el varón y decía que cuando hablaban y le entregaban un premio al papá, que era un predicador del evangelio, y decían saludos al hermano, voy a poner yo, al hermano Enrique Machuca por su trabajo, por su humildad y por ser amable con los demás, y se levantó lo de sus hijas. ¿Y qué tanto es eso? Mentira. ¿Quién mentiroso, mi papi? ¿Por qué le decían? No, porque en la casa es completamente distinto a como es aquí. Integridad. Y aquí en este caso Ezequías no podría haber sido culpable porque él entregó un buen ejemplo, pero Manasés hizo todo lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Junto con todo eso se declaró siervo de uno de los reyes asirios, y dando a entender que él prácticamente estaba al servicio de ellos. Pero llega un momento en que lamentablemente todo pecado, todo suceso contrario a lo que Dios quiere de nosotros, tarde o temprano va a traer consecuencias. Y le sucedió a Manasés. Y llegó un tiempo en que quizás, la Biblia no lo habla claramente, pero si aquí dice, y habló Jehová a Manasés,
y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Se me figura a mí, por eso la Biblia no lo dice aquí, pero si habló Jehová, tiene que haber usado quizá algún instrumento, algún profeta, algún elemento para advertir al pueblo y al rey del peligro que estaban corriendo. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Mas ellos no escucharon. Y es lo que lamentablemente, permiso, y Dios todos los días nos está hablando de una u otra manera, de forma que a lo mejor nosotros menos imaginamos. Porque cuando Dios habla en nuestra vida, y aunque nosotros no queramos saber nada con Él, en cualquier momento y cuando menos espera, Dios te va a hablar, Dios te va a perseguir, Dios me va a perseguir a mí. Porque cuando yo estaba en el mundo, ¿sabe qué? Yo no podía pecar tranquilo, a pesar que cuando estaba en el mundo era re buen obrero del diablo, no se lo voy a mentir, y no vamos a entrar en detalle. Pero ¿sabe qué? Había algo que a mí no me dejaba hacer las cosas tranquilo. Y habían cosas que, pucha, si usted supiera, sería triste, pero no lo vamos a decir porque no viene al caso. Pero aún en ese momento yo estaba inquieto porque había algo en mí que decía, no, porque esto no está bien. Incluso, ¿sabe que hasta cuando llegaba medio bebido a la casa, tenía miedo hasta de cruzar la calle, hermano? Porque sabía que si en un momento venía un auto y me atropellaba, yo sabía perfectamente, yo lo tenía clarita, que yo iba al infierno. Bendito sea tu nombre. Y a pesar de todas esas cosas, llegaba a la casa en esos estados, y mi papi ahí con unas alabanzas, con unas caseteras así que de repente cuando no funcionaba hasta con un alicate ahí tenía que apretar la tecla para poder escuchar el cassette, y unos cassettes antiguos, y a través de esos cassettes Dios me hablaba a mi vida, y yo decía, che, mi papi, así como uno porque cuando uno llega así con alcohol, como que uno se pone sensible y uno llora. Y uno se pone como tan melancólico. Y decía, llame mi papi, y decía, ay, la típica, pues, Señor, última vez, te prometo que esta es la última. Y más encima, como que las alabanzas eran así tipo, así cebolleta. Como que decían, alguien cantaba de fondo, como yo le digo a mi esposa, hay unas alabanzas que de repente voy a llegar a dar una pena, hermano. Como que yo lo noto, yo le digo a ella, ese es el evangelio de la autocompasión. Está cantando ahí, perdónanos, Señor, y otra hermana al fondo, sí, perdónanos, Padre, yo no quería, Señor. Y después el otro, hazme tu hijo, sí, Señor, hazme tu hijo, él te necesita. Al final todos quedan llorando, ¿y quién va a sentir algo? Están todos llorando, hermano. Y yo escuchaba eso, y yo decía, ay, otra vez con lo mío, otra vez. Y más encima cada vez que llegaba la misma condición, y era la misma alabanza, que decía, lo que me acuerdo, Señor, vengo a entregarme a tus pies porque la vida sin ti no vale nada. Y era como que viernes y sábado, que eran los días del show, llegaba y siempre escuchaba, y un día le dijo, oiga papá, usted no tiene otro que hacer. Y dijo, no, si puse otro, pero es que el Señor me está mandando a poner eso. Y decía, pero ¿cómo? Yo decía, ¿no es que cuando uno está extraviado sin Cristo, uno todo lo ve mal? Pues dice, no, si esto es un complot en mi contra. Seguramente yo estaba convencido que había un complot de parte de Dios y estaban complotados con mi padre para que yo escuchara todos los días lo mismo. Bendito Dios. Y era algo terrible, hermano, y había algo que... Y la conciencia, y cuando está en la ducha para que se fuera todos esos olores, esas cosas raras, ahí en la ducha, ahí estaba Dios, ahí estaba. Es el momento, tienes que volver, tienes que arrepentirte de tus pecados. Hasta que llegó un momento, hermano. Y es lo que le pasó a Manasés. Manasés se le habló, hasta que llega un momento en que Dios coloca la sentencia y tuvo que ser llevado a Babilonia. Y lo peor de todo es que cuando le llegaron a Babilonia, no lo trataron como debía ser tratado un rey. Porque entendemos que si tomaran alguna persona natural, obviamente, patada y para adentro nomás y combo, pero uno pensaba, este es el rey, va a tener un trato distinto, pero resulta que casi lo trataron incluso peor. Con garfio en sus labios lo llevaban arrastrando. Qué terrible. Y aparte, después las golpizas en calabozos fríos, en calabozos quizá llenos con ratas, algo maloliente, tomados prisioneros. El rey, el que tenía tanta opulencia, el que tenía todos los medios suficientes, después tenía que ser humillado como cualquier delincuente. El rey Manasés, sí,
el que quizá vestía de púrpura, de lino fino, el que quizá chispeaba los dedos y tenía manjares a sus pies, y a lo mejor a los que no les gustaba cómo actuaba, mandaba a cortarle el cuello a los empleados, porque ¿sabe qué? Cuando alguien tiene poder, se siente con la suficiente gallardía y plusvalía para aplastar a cualquiera que se le ponga por delante. ¿Sí o no? Oiga, si yo lo veo en los supermercados, cuando el que está a cargo va a almorzar y le pasan la radio al pasillero número 3, oiga, sí, es increíble, ¿eh? A la radio se la colocan así, y el que andaba así, después cuando se coloca la radio, después anda así, anda con la radio del lado. Oye, ordéname eso, porque va a venir el gerente y me va a pedir cuenta. El que no tiene pero nada que ver en el asunto, y porque le entregaron el poder por media hora, después ya se creía el cuento. Y toda esa gente que son soberbios, que ellos se creen indomables, que a veces nos creemos, ¿cuántos dicen amén? Que nos creemos el cuento de que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos poco menos que el tarro con madurano, el frutillas con crema, el lindo, el especial. Pero resulta que Dios es especialista en pinchar cuando no somos de esos globos con él y creemos que vamos para el cielo, y el alfiler del Señor está dispuesto ahí. ¡Pum! Y eso le pasó a Manasés. Manasés se le habló y no escuchó. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros de distintas formas? ¿No escuchamos? Y tiene que pasar el fuego de prueba sobre nosotros para que eso suceda, para que despertemos. Yo estuve con dos intentos de suicidio. Por tanto, yo sé lo que significa cuando alguien está con deseos de quitarse la vida. Eso no se lo doy a nadie, hermano. Llegaba un momento en que quedaba solo, y cuando empezaba solo, venía una voz y decía, ya, pues entonces ahora es el momento de que tú no hagas sufrir a tu pobre padre, que se pela la rodilla. No es que el diablo es súper buen consejero, hermano. Tu pobre padre que se pela las rodillas orando, y tu madre que sufre en silencio y discute con tu padre y es alcahuete tuyo y te defiende. Entonces ahora es el momento. Y como en ese tiempo yo estaba estudiando técnico agrícola, manejaba pesticidas en mi casa, y decían, ya, este que es para la plaga de los naranjos, cuando tienen las hojas blanquitas, ¿se ha fijado? Que son puras pulgones que tienen los naranjos. Y dije, ya, lo mezclo con spray y nos vemos. Dos intentos, hermano. Y cuando yo estaba en ese momento, oiga, es lo mismo que cuando encuentro algún panal de abeja alguna vez, ya sea en el techo o en un árbol. Es un ruido ensordecedor porque están todas ahí. Y así son los demonios cuando quieren atormentar una vida, cuando vienen los demonios a colocar malos pensamientos en nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Manasés le pasó lo mismo, porque después de verse siendo el rey, quedó despojado de todo y sin gloria y sin nada. Pero lo que leímos dice, mas luego que fue puesto en angustias, Manasés despertó. Manasés reaccionó. Y ahí se acordó que había un Dios a cual clamar. La Biblia dice el Dios de sus padres, pero que, como vimos anteriormente, él no servía al Dios de sus padres. Él le dedicaba a los hijos a Moloc, él quemaba a sus hijos, él levantaba lugares altos a deidades paganas. Pero en ese momento se acordó que debía clamar directamente hacia arriba. Por eso, aunque los hijos nuestros, y ojalá que en el caso con mi esposa, ojalá que nuestras hijas no tomen el camino de ir al mundo, de ir allá, cuando ya sean grandes y tomen la decisión. O sea, uno quisiera que no sucediera eso, pero va a llegar un momento y ya están creciendo. En el curso de Magdalena ya por lo menos algunos, ¿cierto? 10 años, hermano. Y uno a los 10 años tenían que pegarle un chachazo para uno moverse, y ahora es distinto. Pero así todo, a pesar de que uno pueda alejarse, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo,
viejo cuando a lo mejor después de haber vivido tantas cosas, esas enseñanzas, esos consejos, esa la cuando digamos, porque muchos dicen, ya está mi papi otra vez con la lata de cantar, ya está mi padre otra vez con la lata de orar, ya está mi mamá escuchando corito en la casa, me tienen así la cabeza, porque todos los días en la casa tiene que hablar algo de Dios. Es que esa es la vida que tenemos, no tenemos otra vida, porque solamente en nosotros puede haber solamente hablar del Señor Jesús. Y mi hijo un día me dijo, esta es nuestra vida. Y le dije, sí, esta es nuestra vida, de servir al Señor. Y ellas lo demostraron en estos días, en esa fiesta demoníaca de Halloween. ¿Por qué no celebran Halloween? Una oportunidad le dijeron a mi hija Magdalena, no, porque yo soy cristiana y yo creo en Dios. Con una niña de 10 años con una decisión. Y a veces nosotros que somos los adultos estamos ahí con una canción mundana, que sí, que no, que nunca te decide. Bendito sea su nombre. Dios nos ayude, hermano. Pero Manasés despertó, Manasés reaccionó, Manasés se le salió la venda de los ojos y comprendió al final que tenía que clamar al Dios de sus padres. Y se levantó Manasés. Y en sus angustias dice, lloró a Jehová su Dios, humillado grandemente delante del Dios de sus padres, con una actitud importante. El hombre se humilló. Yo no digo que la Biblia dice aquí, pero a lo mejor el rey dijo, Señor, yo soy el rey, pero aquí estoy, no me sirve de nada mi trono, no me sirve de nada. Todos los pergaminos no me sirven de nada, las medallas, las condecoraciones, no me sirve de nada si estoy en esta condición. Y el hombre se reconoció lo que era. ¿Cuántas veces tuvimos que pasar situaciones límites para recién reaccionar y entender de que Dios nos estaba hablando constantemente? Por eso cada vez que aquí se predica un mensaje, usted no lo echa al tarro de la basura, hermano. Yo no debo desechar cuando predica mi hermano, predique mi pastor, predique quien sea, hermano amado. Y eso es terrible, amados hermanos, es una lamentable situación. Pero hoy día en los cultos, en los templos, y sabe que de repente yo pensaba que era aquí nomás, hermano. Pero resulta, nos faltará que decir, ya vamos pelando. Pero sabe que es inevitable. Pero sabe que en todos los lugares que uno ve, hay gente que está con el teléfono en las manos. Hay gente que está chateando en el culto. Y una vez yo escuché un mensaje, oye, te puedo hablar después porque estoy en el culto, ¿ya? Listo. Ahora, ¿todos usamos el teléfono? Sí, todos usamos el teléfono. Uno que me están mirando así como que, seguro él no usa el teléfono. Sí, yo uso el teléfono. Sí, soy bien tecnológico, le diré. Si me pasa un elemento ahí, algo me manejo. Pero el problema es que cristianos conectados a Twitter dentro de la casa de Dios, cristianos conectados hablando de contingencia política, cuando el hombre de Dios está aquí predicando la palabra, es una falta de respeto, hermano. Y todos hemos caído en lo mismo, aleluya. Todos hemos caído en una desfachatez, en un sentido de no tomarle el peso en el lugar en el que estamos. Y resulta que después estamos mal, estamos con problemas y decimos, Señor, reprende al devorador. Y a veces el devorador es usted y soy yo. Bendito sea su nombre. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos saque del hoyo. Pero ¿qué hace usted o qué hago yo? Porque uno dice, no, Dios me está tocando, pero ahí están, pues no salen de ahí, no salen del toque, no salen del destello, no salimos de que Dios nos está moviendo, nos está, vulgarmente como se dice, sacudiendo la payasa, pero no despertamos, no reaccionamos, no nos ponemos vivos para salir del problema. Y en cambio el rey tuvo que ir a hacer poco menos que tratado, peor que los animales, para que reaccionara. Le sucedió lo mismo que el rey Nabucodonosor. Ese rey que, oiga, nadie era más que él. Bendito Dios. Tenía los jardines colgantes, el imperio más grande que podía tener rey alguno, y se paró. Como que, no sé, se me ocurre que salió a la azotea, abrió las ventanas y dijo, no es esta la Babilonia que yo creé, que yo hice, es lo otro. El yo está presente todavía en nuestras congregaciones. Yo pienso, yo creo que esto no debe ser así. Y el hombre dijo, no es lo que yo creo. Y el mismo que dijo, después andaba comiendo pasto, igual que los bueyes.
que sus plumas crecían como el pelo le crecía como las plumas de las águilas, como las garras del león, y ahí andaba el rey que tenía sus cortesanos, que tenía su gente a cargo, ahí andaba comiendo pasto igual que los bueyes. ¿Y no será que de repente algunos de nosotros no terminemos comiendo pasto igual que los bueyes a causa de nuestro pecado, de nuestra condición? Pero ¿sabe lo lindo? Que tenemos un Dios que nos escucha en los momentos de aflicción. Tenemos un Dios que no se coloca los oídos porque perfectamente lo podía hacer. Clamando, y quizás Dios podría decirlo, y si lo dijera, ¿quién es usted o quién soy yo para altercar con Dios? Si nosotros tenemos, míralo como estoy, y quizás el Señor podría taparse los oídos y diciendo, no, si yo te hablé cuántas veces, tú estabas muy ocupado cuando yo te hablaba, tú estabas muy ocupado haciendo tantos trámites cuando yo quería conversar contigo. ¿Se imagina si Dios fuera igual que nosotros? Y decimos, estoy aburrido de estar yendo a la iglesia, estoy aburrido de escuchar todos los días lo mismo. Pregunta, ¿y cómo Dios no se aburre de usted y de mí? Cuando podría perfectamente decir, estoy hastiado del hermano, estoy hastiado de Enrique. Es tan porfiado, es tan irreverente, es tan buchi, le falta el respeto a su pastor, este hombre no entiende. Voy a tener que venir a poner un apretón para ver si despierta, a ver si entiende. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. La insurrección es un mínimo común denominador en muchas congregaciones pentecostales de sana doctrina, que eso ¿sabe qué? A mí me tiene apestado ese tema, hermano amado. Usando la sana doctrina para ser más prepotente que cualquier mundano, hermano. Que cualquier persona que puede decir, no, que somos de sana doctrina, tenemos el evangelio apostólico, tenemos la palabra profética. Pero son tanto más arrogantes que los mismos impíos, hermano. Dios nos libre de esas actitudes arrogantes, soberbias. Por soberbios se toman a hacer. Tuve que ir a pasar necesidades a Babilonia. Por soberbio tuvo que Nabucodonosor ir a comer pasto igual que los bueyes. Por soberbio. Pero así todo, Dios tuvo misericordia. Dios lo levantó de esa condición. No tengamos que esperar que venga el apretón de arriba, hermano. No tengamos que esperar, aleluya, que venga un juicio directo de Dios sobre nosotros. Alabado sea Dios para siempre. A faltar que dijo, va a decir, oh, ¿qué pasó? Están tan bonitos los mensajes, ¿qué pasó? Esto es lo que Dios tiene en esta noche, hermanos amados. Y mal podría ser yo de poder cerrar los oídos y decir, no, es que no puedo. Si esto, yo de ese día cuando mi pastor está hablando, yo fui confrontado por el Señor ese día. Esto tienes que hablar. Y yo decía, ay Señor, pero es que yo tengo otra cosita aquí. No, tú tienes que hablar esto, es lo que haces, lo que yo te digo. Porque como dice mi pastor, a veces cuando estamos orando, Señor, dame esto, dame plata, dame esto, dame aquí, dame acá. Y un día dijo, quédense callados y escuche. Espera ahí un momento, a lo mejor va a estar una hora arrodillado sin decir nada, no importa. Y yo dije, si lo dice mi pastor, le dice entre mí, amén. Y Dios habla, hermano. Y Dios habla. Solo resta que uno ponga el oído, o uno abre el oído y Dios le va a hablar a uno. Sí, bendito Dios. Se lo dice a alguien que era... Mire, yo soy súper cuadrado, muchos me conocen. Mi esposa, sobre todo ella. Dígame nomás, si nadie sabe reír de usted, dígame nomás, dígalo. Cuadrado, así como rígido, militarizado. Pero aquí yo aprendí lo que es saber que Dios a uno le cambia el mensaje así. Arriba, aquí arriba. Aquí yo he aprendido un sinfín de situaciones que yo ignoraba. ¿Por qué? Porque uno es recto, uno es cuadrado y es bueno ser disciplinado, es bueno ser rígido para algunas cosas. Yo al principio era enfermante, hermano. Si la raya del pantalón no estaba conforme a la otra, no, el pantalón al tiro nomás. Y uno súper humilde, mamá sabe que este pantalón le quedó mal planchado. Yo creo que tendría que planchar mejor. No es que uno es falsa y arrogante. Cuando uno es joven es impetuoso, hermano. Y uno quiere llevarse a todos por delante. No, si Dios no quiere eso. Porque antes que el quebrantamiento viene la soberbia y la altivez de espíritu, según Proverbios 16:18.
Pero este Manasés oró a su Dios. Y Dios lo escuchó y Dios tuvo misericordia y fue restaurado. Y lo sacó de ahí y lo volvió a colocar en alto. Volvió a ser el rey. Pero ahora la Biblia dice que una vez que después que Manasés fue restaurado, se le devolvió todo lo que él tenía. Y perfectamente después le dicho, ya ahora soy el rey. Ahora voy de nuevo con más violencia. Como dijo un predicador una vez, que estuvo años en silencio y después que volvió a abrir la boca dijo, espérense nomás, el domingo voy con caja de herramientas para repartirles de nuevo. No, hermano. Si estos procesos a usted y a mí nos tienen que servir para aprender. Porque si usted cayó al hoyo, o yo caí al hoyo, no va a usted después tomar el mismo vuelo y vamos a volver a caer al mismo hoyo. Si usted ve que el hoyo está unos metros más adelante, usted y yo paramos la marcha, quizás nos desviamos un poco, pero no caemos en lo mismo. Bendito sea el Señor. Y hay gente que no aprende, hermano, que no ha aprendido el apretón directamente de arriba, el trato de Dios fuertemente con el hombre. Y después hay gente que vuelve a hacer exactamente lo mismo. Manasés no. Manasés aprendió la lección y de una vez que él tomó su reino una vez más, dice, y entonces él reconoció que Jehová era Dios. O sea, salió un rey arrogante, un rey que adoraba deidades paganas, y después vuelve un rey completamente distinto, ahora bajo la mano de Dios, y tuvo la gran oportunidad e hizo todas las cosas bien. Eliminó todos los cultos a dioses paganos y hubo un gran avivamiento, dice la Biblia, durante el reinado de Manasés. 55 años estuvo reinando este hombre, y la Biblia dice que cuando llega el momento que murió, dice que durmió con sus padres y fue enterrado en la ciudad de David. ¿Manasés aprendió? Sí, aprendió. Aprendió que todo viene de arriba, y después cuando Nabucodonosor fue restaurado en su reino, el mismo rey dijo en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son perfectas y sus caminos justos. Y dijo una frase que yo la primera vez que escuché ese mensaje a mí me partió en la mitad. Y él puede humillar a los que andamos con soberbia. Y todos somos soberbios en alguna oportunidad, ¿eh? ¿Cierto? Sí, somos soberbios. Hoy día, ya voy terminando. Hoy día yo estaba trabajando y estaba acelerado porque quería venirme pronto a la casa, porque obviamente uno el día de culto lo espera. Yo no sé si usted lo espera. Yo espero el día de culto. Yo espero poder llegar a la casa de Dios. Tengo ese deseo. A veces yo digo a mi esposa, hoy vengo reventado, a veces son las 7:20 y yo vengo recién llegando ahí corriendo a comer, como decía mi padre, una cucharada de comida nomás a la ducha y vamos al culto. Y yo decía a veces, estoy tan cansado, me duelen tanto las piernas, que uno como cuando uno llama a un niño. El otro día me dio el semáforo en rojo y estaba en la mitad, me tuve que pegar un pique. Llegué de ahí desde Principal hasta donde venden completo con la lengua afuera. Bendito Dios. Y dije yo ya no soy un niño. Entonces lamentablemente yo estaba ahí y vi una persona. Y por eso le digo, hay gente que cree que el dinero es la llave, que todo lo consiguen y porque ellos tienen dinero pueden colocar el pie encima al primero que encuentren. Y me encontró a mí y me dijo, oiga, pero es increíble que a veces uno hasta cuando mira, la mirada del arrogante es peor que cualquier mirada. Porque me miró así, pues. Hola tú. Oye, esas papas son picantes. Buenos días, caballero, le dije yo. Oye, pero escúchame, pues, te estoy hablando yo, pues. Esas papas son picantes. Buenos días, caballero. Bienvenido a Jumbo, al pasillo de cóctel. ¿Qué necesita? No, es que te insisto, me captas. Y hasta ahí de repente uno se le caldea la sangre también, pues dije, a ver, ¿qué es lo que busca? Le dije yo. Y dijo, no, pues que yo necesito unos que no sean picantes. Yo le dije, mira, aquí está el segmento premium. Y le ofrecí todo el portafolio. No, es que yo no quiero esa. Tú tienes que ir a buscarme unas adentro. Y yo le dije,
Y ahí pensé, yo dije, hay dos posibilidades. O lo mando a freír monos al África, que es lo que en varias oportunidades hemos hecho. Bendito Dios. Son complicados los clientes, hermano, de repente, ¿no? Y uno dan ganas de darle un ungimiento con todos los puntos de fierro, ¿cierto? ¡Recibe! ¡Sobran, hermano! ¡Sobran! Como dijo un compañero, usted va a conversar con mis zapatos, sígame molestando, hermano. Bendito Dios. Oiga, y el tipo siguió, po. Y yo dije entre mí, y pensé, y yo dije, gracias Señor, porque estáis haciendo algo en mí. Y yo como que hasta me mandé un salto, gracias Señor, estáis haciendo algo en mí. Y yo dije, si a este lo mando a freír mono, lo más seguro que va a ir donde el gerente, y el gerente me va a venir a llamar la atención. Amén. Y en ese momento, yo no sé cuánto, yo creo que fue el minuto más largo de mi vida. Hasta que le dije, ¿sabe lo que pasa? Lo que usted necesita está a la vuelta, en el segmento de los importados. Yo dije, este señor me dijo, no me quieres atender, me dijo. ¿Me acompaña? Y el tipo me acompañó, por hermano. Esto es lo que usted necesita. Usted necesita una papa frita del sabor Patagonia. Esta es la que usted busca. Ya, pensé que no querías atenderme. Llenó el carro y se fue. No dio ni las gracias, por hermano. Bendito Dios. Entonces, Gloria. cuando yo después que pasó un rato, que uno se sulfura igual, pues de violeta hasta que recuperé el té moreno que tengo siempre. Y yo dije, y a lo mejor así era Manasés. Ese hombre, chispeando los dedos, no sé, por ejemplo. ¡Tráeme uva! Si la uva venía en verde, a lo mejor le cortaba hasta la cabeza porque no le trajo lo que él quería. Si era el rey, pues él podía hacerlo. Y hoy día hay gente que se cree que son reyes. Amén. Sí, Señor, ayúdanos, Señor. Como que nadie son como ellos. Y un día pasó, hace tiempo atrás pasó lo mismo, pero ahí, como se dice por ahí, yo me fui de casero. Y le dije, ¿sabe qué? Estoy bastante ocupado, no tengo tiempo para atenderlo. Vaya ahí a servicio al cliente. Allá vaya a ver que lo atiende. Y después llegó el reclamo y todas esas cosas. Pero cuando yo vi a este hombre, y hoy día el Señor decía, y así era Manasés. ¿Y no será que quizá en ti también hay muchos rasgos de este hombre? Porque de repente a uno no nos pueden decir nada, por hermanito. Amén. Hermanito, baje la voz porque estamos predicando. El otro se pierde como un mes, se calmó. Lo tomó a mal. No, es que el hermano me hirió. ¿No será que usted y yo quizás fallamos en alguna oportunidad? Yo vi una... O sea, no está aquí por si acaso, ¿eh? Para que nadie se pase la tele. ¿Quién será? No está aquí. Pues resulta que un día una hermana X estaba, como decía mi abuelito, estaba torcida porque según ella yo saludé a todos los demás menos a ella. Repito, no está aquí, ¿ya? Para que después no va a estar así, ya, seguro que era yo y no tuvo los pantalones para decirlo. No, si quiere se lo digo, yo tengo que decir algo, yo voy, lo digo nomás, con respeto, obvio. Y resulta que una semana torcía la linda. Hasta que un día me dijo, me lo encuentro y me saludan. ¿Por qué? Le dije yo. No, porque pasó y no me saludó. Y resulta que después del coro me hacía así. Pues. No podía ni siquiera, por último, un ¿qué hubo? ¿Cómo estamos? Sino que como que le dio parálisis facial justo en el lado izquierdo. Gloria al Señor. Y en esas cosas tan insignificantes, pero si es una cosita poca, en esas cosas también demostramos los soberbios que somos muchas oportunidades. Y así era Manasés. Pero Manasés después se transformó en otra persona. Así como usted y como yo, porque nosotros éramos cuáticos antes, ¿no? ¿Va? Ahora ni uno era así ahora.
Gloria a Dios. Ahora son todos Salmo 1, bienaventurado que no anduvo en consejo de malos. No, si todos hemos sido así alguna vez. Como dice mi padre, hemos sido chupete fierro. Siempre. Pero lo lindo es que con Cristo vamos avanzando. Como dice no sé si lo tiene todavía la pastorita en su estado de WhatsApp. Avanzando con Cristo. Y debemos ir avanzando en el Señor. Y después cuando llega Manasés, el rey, ahora era completamente distinto. Quizá a lo mejor si hubiera habido una encuesta de popularidad en aquel momento, Manasés habría subido hasta la aprobación, pues, hermano. O es que hemos visto un cambio en el rey. Estoy especulando. A lo mejor los contemporáneos o los súbditos decían, Manasés es distinto ahora. Es completamente distinto, porque ahora tenía la mirada puesta, como decía Moisés. Por la fe no salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya, bendito sea su nombre. Y esta linda, porque yo encuentro algo precioso, hermano, que venga un momento en que tengamos que ser sacudidos por Dios. Escuche bien esto, por Dios. Porque de repente alguno tiene... Una vez escuché un mensaje hace años atrás y decía, el profeta tiene problemas con la palabra. Y se paró una hermanita, yo sabía que yo era profeta, porque yo tengo problemas, pero que resulta que no tenía problemas por la palabra, tenía problemas con los demás porque tenía un ministerio bien especial que hay en varias iglesias, ese ministerio de ser intruso, de meterse en cosas, en conversaciones, de andar parando la oreja y de ahí profetizando. Oiga, eso se veía mucho antes, hermano. Y todavía debe ser así. Digo, todavía debe ser así, porque estas cosas no suceden aquí. Gloria al Señor. Oiga, ¿no le ha pasado que es bendición ver una iglesia que nosotros, que quizá a veces somos pocos, a veces tenemos la iglesia llena, pero ¿sabe qué? Somos sanos en la fe, hermano? Que hemos sido bien enseñados, bien doctrinados por nuestro pastor, que nos ha dado las pautas bíblicas, nos ha dado la enseñanza a través de la palabra. Pero resulta que cuando de repente uno ve otras conductas en otros lugares y uno dice, a pesar de todo, gracias Señor por el lugar en el que me encuentro. Valoremos lo que tenemos acá. Valoremos la enseñanza. Valoremos la doctrina. Valoremos al siervo que tenemos en este lugar, conforme al corazón de Dios. Y después ya nadie hablaba de Manasés. Quizá, claro, o sea, siempre quedan daños colaterales. Porque cuando nosotros llegamos del mundo, hicimos tantas tonteras, pero llega un momento en que después